1 al 3 de la carta de Pablo a los Efesios, donde se presenta la iglesia como una comunidad sobrenatural que desafía toda explicación sociológica, toda explicación demográfica, formada por Dios con el propósito de mostrar la gloria de su sabiduría y el poder del evangelio. La iglesia es una comunidad tan distinta al resto de las agrupaciones humanas que Pablo dice en Efesios capítulo 3 versículo 10 que los ángeles en los cielos están observando la iglesia y que ellos aprenden a través de la iglesia acerca de la sabiduría de Dios. Somos unidos a Cristo por medio de la fe y de ese modo venimos a ser uno con todos los que están igualmente unidos a Él. Y por eso decíamos la semana pasada que los creyentes no tenemos que hacer absolutamente nada para producir esa unidad dentro de la iglesia. ¿Oyeron eso, mis hermanos? Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para producir esa unidad en medio de la iglesia, porque eso es algo que ya Dios llevó a cabo a través de la muerte, la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Dios ha creado en Cristo un nuevo pueblo, una nueva humanidad, una nueva familia, un nuevo templo espiritual. Eso es un hecho, eso es algo que ya sucedió, algo que nadie puede cambiar. Pero a partir del capítulo 4 de la carta de Pablo de primera a los Efesios, y yo los invito a que vayan allí por favor, porque hay una segunda a los Efesios en Apocalipsis 2. Pero en la carta de Pablo, la primera a los Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos muestra que esa unidad que es ya un hecho, sorprendentemente es al mismo tiempo una meta que todos los creyentes debemos perseguir diariamente de manera intencional. Y alguien se puede preguntar, ¿cómo es eso? Si la iglesia es una, ¿cómo es eso de que nosotros debemos al mismo tiempo perseguir esa unidad como una meta? Bueno, hermanos, eso es lo mismo que ocurre con el matrimonio. A través del vínculo matrimonial, un hombre y una mujer vienen a ser una sola carne. ¿Pero qué deben hacer ahora? Ahora deben trabajar juntos para preservar, para desarrollar, para fortalecer esa unidad. Y lo mismo ocurre en la iglesia. Nosotros somos uno en Cristo, pero debemos aprender a vivir a la luz de esa realidad. Y eso es precisamente lo que Pablo nos muestra en los primeros 16 versículos del capítulo 4 de Efesios. Un pasaje que yo he dividido en 3 encabezados, que de hecho forman el título de este mensaje: unidad, diversidad y crecimiento. Unidad, diversidad y crecimiento. Mi intención original era exponer en esta mañana el resto de la carta, los capítulos 4 al 6. Pero mis hermanos, los mensajes tienen vida propia y nadie nos está esperando. Y a final de esta semana me di cuenta, trabajando en este pasaje, que este es un texto vital para las cosas de las que estaremos hablando en la asamblea de hoy y que repetimos, porque la base de la enseñanza es la repetición y la repetición, que todo miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo debe estar aquí. Y aún las personas que quieren conocer de nuestra iglesia, esto no es una mera reunión informativa. La reunión de esta tarde, la asamblea que tendremos esta tarde, es increíblemente importante para esta iglesia. Así que, hermanos, mi oración en esta mañana es que el Señor use este cuadro que Pablo nos presenta en esta porción de la carta a los Efesios para transformar radicalmente nuestra perspectiva de lo que significa ser miembro de una iglesia local. ¿Escucharon, hermanos, cuál es mi propósito en esta mañana? Yo quiero tomar Efesios capítulo 4 versículos 1 al 16 y transformar, que el Espíritu Santo use esta predicación y este pasaje para transformar radicalmente nuestra perspectiva de lo que significa ser miembro de una iglesia local.
Así que veamos en primer lugar la unidad de la iglesia. Efesios capítulo 4 versículos 1 al 3. Dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como decía hace un momento, los cristianos no tenemos que producir unidad en la iglesia, pero Pablo nos dice que sí debemos preservarla y fortalecerla. Y la pregunta es ¿cómo? Viviendo una vida que sea coherente con las doctrinas que Pablo ha venido explicando en los primeros 3 capítulos de la carta y que vimos la semana pasada. ¿Cómo debemos preservar y fortalecer la unidad de la iglesia? Viviendo una vida que sea coherente con todo lo que vimos la semana pasada en los capítulos 1 al 3 de la carta a los Efesios. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. Pablo dice en Efesios 1, 2 y 3 que todos nosotros los que somos cristianos en este lugar merecíamos la justa ira de Dios por causa de nuestros pecados. Todos nosotros estábamos muertos espiritualmente. Todos nosotros éramos absolutamente impotentes para salvarnos a nosotros mismos. Pablo nos dice también que Dios nos escogió, a pesar de todo eso, desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad, no por ninguna cosa que haya en nosotros o por alguna cosa que haya sido hecha por nosotros, sino únicamente por su misericordia, para darnos en Cristo exactamente lo contrario de todo lo que tú y yo merecíamos. Ya resumí Efesios 1, 2 y 3. La pregunta que vamos a responder ahora es: ¿cómo debiera ser la relación de un grupo de personas que de verdad cree eso? Esa es mi pregunta. Déjame ponerlo de otra forma. Mira, mi hermano, si tú dices ser cristiano o cristiana, tú estás proclamando a todo el mundo que tú no mereces nada, que tú no puedes ir por la vida demandando derechos y reclamando nada, que no hay ninguna cosa en ti en la que tú puedas gloriarte con justicia. Eso es lo que significa yo soy cristiano. Tú no mereces nada, tú no puedes ir por la vida reclamando nada, no hay absolutamente nada en ti de la que tú puedas gloriarte. Pero Dios decidió salvarte porque Él decidió salvarte. Está profundo eso. Dios decidió salvarte porque Él decidió salvarte. Porque Él te amó con un amor absolutamente incomprensible desde antes de la fundación del mundo. Pablo en Romanos capítulo 9 versículo 15, él cita a Dios diciendo: tendré misericordia ¿de quién? Del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo tenga compasión. Y en esta misma carta a los Efesios, Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 que la salvación es un regalo que Dios nos da de pura gracia, y añade: no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. No puede haber jactancia en nuestra salvación, porque es Dios el que salva de principio a fin. Y yo te pregunto de nuevo: ¿cómo debiera ser la relación de un grupo de personas que cree todo eso? Bueno, hermanos, en teoría no debería ser difícil para nosotros preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En teoría, como dice Pablo en Efesios 4, porque sabemos que no tenemos nada que proteger. El problema, mis hermanos, es que el pecado todavía mora en nosotros y nos lleva a ser incoherentes con lo que decimos creer. Miren, mis hermanos, si nosotros pudiéramos rastrear todos los problemas y conflictos que surgen en la iglesia, y por si acaso no te habías enterado, en la iglesia surgen problemas y conflictos. Si nosotros pudiéramos rastrear todos los problemas que surgen en la iglesia, en algún punto del camino nos vamos a encontrar con el orgullo. El orgullo en alguna de las dos partes o en las dos partes.
El orgullo es lo que imposibilita la solución de conflictos personales. ¿Saben por qué? Porque el orgullo nos lleva a creer, escuchen esto con atención, porque es medio sutil. El orgullo nos lleva a creer que nosotros merecemos lo que decimos no merecer con nuestra doctrina. ¿Se entendió eso? El orgullo nos lleva a creer que merecemos lo que decimos no merecer en nuestra declaración doctrinal. Poniéndolo en palabras más sencillas, hay una incoherencia entre nuestra confesión de fe y nuestra confesión de vida práctica. Hay una incoherencia. ¿Cuál es la solución? Pedir al Señor en oración que nos ayude a seguir estrechando la brecha que existe entre nuestra fe doctrinal y nuestra fe práctica. Que el Señor continúe estrechando la brecha que existe entre lo que decimos creer y lo que realmente creemos. Mira, mi hermano, cuando tu corazón se comience a agitar dentro de ti porque sientes que alguien te ha ofendido, porque sientes que alguien te ha maltratado de alguna manera, recuerda quién eres sin la gracia de Dios. Recuerda quién eres realmente sin la gracia de Dios. Porque por más mal que alguien te haya tratado, por más injusto que haya sido, todavía se queda corto de lo que justamente merecemos por nuestros pecados. O sea, si tú te enteras de que alguien habló mal de ti y probablemente lo que dijo de ti no era verdad, como quiera, lo que tú realmente eres es 1000 veces peor de lo que él dijo. Sea lo que sea. Un hombre humilde, una mujer humilde, no da por la vida reclamando que los demás lo traten de cierto modo. ¿Saben por qué? Porque él posee una correcta evaluación de sí mismo. Él puede soportar a los demás en amor, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, como dice Pablo en Efesios 4:2, porque él sabe que merece el infierno y sabe que Dios lo ha tratado con una paciencia, una misericordia y una bondad impresionante. La unidad de la iglesia, mis hermanos, es promovida cuando la doctrina correcta nos lleva a vivir y a sentir de la manera correcta. Es por eso que los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios son eminentemente doctrinales, mientras que los próximos 3 son eminentemente prácticos, porque una cosa se deriva de la otra. Nosotros debemos entender lo que ya Dios ha hecho por nosotros y vivir en consecuencia. Y uno de los resultados de hacer eso será la unidad práctica de la iglesia. Es por eso, hermanos, no sé si se dieron cuenta, pero la exhortación de Pablo en los versículos 1 al 3 a preservar la unidad no va dirigida a los líderes de la iglesia. Esa exhortación va dirigida a los miembros. A los miembros de la iglesia. No son los pastores los que tienen la responsabilidad final de proteger la unidad. No, mis hermanos, esa es una responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de esta iglesia. Pablo te está diciendo a ti, si tú eres miembro de IBCJ, tú tienes que esforzarte en proteger, en desarrollar, en afianzar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Nosotros somos un cuerpo, dice Pablo en los versículos 4 al 6 del capítulo 4, unidos a otros por aquellas cosas que tenemos en común y que sobrepasan por mucho las diferencias que pudieran dividirnos. Versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hermanos, nosotros no pertenecemos a clanes enemigos. Nosotros fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo y somos parte de la familia. Tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Saben lo que eso significa en palabras más simples? Que si tú tienes al Padre y al Hijo, tienes toda la familia. Eso es como lo que dicen, uno no se casa con la familia. No, uno se casa con todo el mundo. Porque cuando tú te casas,
Definitivamente hay una conexión allí que se da. Bueno, hermano, cuando tú te uniste a Cristo por la fe, tienes al Padre, tienes al Hijo, tienes al Espíritu Santo y a toda la familia. No se puede, es imposible tener una cosa sin la otra. Nosotros somos un cuerpo, somos uno en Cristo. Mis hermanos, todas las distinciones humanas son temporales. En el cielo nadie será rico ni pobre. En el cielo nadie será blanco ni negro. En el cielo nadie será dominicano, ni haitiano, ni norteamericano. Eso es algo temporal. Y por lo tanto, esas diferencias no pueden separar a los verdaderos cristianos de este lado de la eternidad. Pero esa no es toda la historia. Si bien es cierto que somos uno en Cristo, también es importante señalar que esa unidad no significa uniformidad. Esa unidad no significa uniformidad. O si quieren ponerlo en palabras positivas, Pablo nos enseña en este pasaje que la unidad de los creyentes es perfectamente compatible con la diversidad que se da en los creyentes. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la unidad de la iglesia, veamos ahora en segundo lugar la diversidad de la iglesia. La semana pasada nosotros vimos cómo Dios une en la iglesia personas que de ninguna manera se habrían podido unir fuera del vínculo de Cristo. Y eso exalta la sabiduría de Dios, eso exalta el poder del evangelio. Pero esa diversidad que se da en la iglesia es mucho más profunda que las diferencias sociales, es más profunda que las diferencias generacionales, educacionales, económicas o de cualquier otro tipo de separación o distinción que pueda haber entre nosotros. La iglesia, dice Pablo, es un cuerpo. Y eso significa que estamos formados de miembros diversos con diversas funciones de acuerdo a los dones que Cristo repartió a cada uno. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia, y Pablo está hablando allí de los dones de gracia que Dios da. Se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que cada miembro del cuerpo funciona de manera diferente, según la gracia o el don que ha recibido cada uno del Señor. Jesús ha repartido una medida de gracia a cada uno de sus hijos, a cada uno de los creyentes en particular. ¿Saben para qué? Para que nosotros podamos servir a otros creyentes con los dones que Él nos ha dado. Y así como el ojo no puede pretender convertirse en nariz, porque el ojo no fue diseñado para respirar, sino para ver, así también los creyentes deben aceptar con gozo el lugar y la función que Cristo le asignó en su iglesia. Y desde esa posición en la que Cristo te puso, con los dones que Él te dio, debes servir para el bien de todos. Pablo dice que esos dones son regalos que el Cristo exaltado concede a su iglesia. Y hermanos, créame, yo estoy con una brida en esta mañana, porque este pasaje yo creo que es importante, pero también es uno de mis pasajes favoritos en el Nuevo Testamento. Escuchen lo que dice Pablo en el versículo 8. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una huestes de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está citando aquí el Salmo 68, 18. Y en ese salmo se habla de la victoria de Jehová sobre sus enemigos. Ustedes recuerdan, seguramente han visto en películas, cuando un pueblo vencía a otro, el capitán del ejército vencedor solía entrar en la ciudad en medio de una procesión triunfal y llevaba consigo detrás a todos los enemigos que él había tomado cautivo. Y entonces el capitán victorioso repartía el botín entre los suyos.
Bueno, hermanos, esa es la figura que Pablo está usando aquí, solo que en vez de hablar de Jehová, la está aplicando a Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús es Dios. Porque Jesús es Jehová en el Antiguo Testamento. Pablo está aplicando esa figura a Jesús. Él es ese guerrero victorioso que en la cruz del Calvario aplastó a sus enemigos, que en la cruz del Calvario aplastó en debilidad y muriendo todas las huestes del mal. Jesús resucitó al tercer día. Él ascendió a los cielos, subió a lo alto, como dice Pablo aquí, no como un capitán derrotado. Él subió a lo alto como un glorioso Salvador que por medio de su muerte compró una gloriosa salvación para un sinnúmero de almas que antes eran cautivas de Satanás, pero que ahora son cautivos de él. Subiendo a lo alto, él liberó a los cautivos y los hizo sus cautivos. Y de ellos tomó el botín y lo repartió con los suyos. ¿Cuál era ese botín? Los dones que él ha repartido para la edificación de su iglesia. Los enemigos de guerra, nosotros todos que antes éramos enemigos del Señor, fuimos transformados en siervos voluntarios y gozosos del Mesías. ¿Oyeron eso? Nosotros los enemigos fuimos transformados en siervos voluntarios y gozosos del Mesías. Por eso es que en el Salmo 110 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cristo no tiene mercenarios en su ejército. Todos nosotros lo servimos con gozo, porque fuimos transformados en sus cautivos, fuimos transformados en sus siervos, que ahora le sirven a él sirviendo a su pueblo. Y Pablo menciona de manera particular aquellos que tienen que ver con la enseñanza y la predicación de la palabra. Versículo 11: y él dio de esos cautivos que él liberó de Satanás y los hizo libres y los hizo sus cautivos. Él dio a algunos apóstoles a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, de todos esos cautivos que Cristo libertó, él les dio regalos a su iglesia. Como alguien dice, son hombres dones. No son hombres que tienen dones, son hombres que ellos mismos son los dones. Él tomó algunos, dice Pablo, y se los dio a la iglesia como apóstoles. A otros se los dio como profetas, a otros se los dio como evangelistas y a otros como pastores y maestros. Y no son dos grupos, es uno solo: pastores, maestros. El grupo de los apóstoles, como ustedes saben, es ese grupo que recibió la encomienda de revelar a la iglesia la voluntad permanente de Jesús. Luego están los profetas, que traían revelaciones del Espíritu Santo cuando el Nuevo Testamento todavía no estaba completo, cuando los creyentes no tenían todavía acceso a toda la revelación apostólica. Y por supuesto, mis hermanos, estos dos oficios, apóstoles y profetas, ya cesaron. Estos oficios ya no tienen razón de ser, porque hoy tenemos toda la escritura. Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículo 19 y 20 que los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento, la zapata de la iglesia. Y todo el mundo sabe que el fundamento de una edificación se pone una sola vez y para siempre. Esta iglesia es apostólica, no porque aquí hay apóstoles, sino porque esta iglesia está siendo construida sobre la revelación apostólica que nosotros ya tenemos en el Nuevo Testamento. No necesitamos apóstoles. Luego están los evangelistas, dice Pablo. Y probablemente se refiere a aquellos que tienen el don, la encomienda de proclamar el evangelio de Cristo en una forma más amplia que el resto de la iglesia. Y por último están los pastores maestros, cuyo ministerio es establecerse en una iglesia local para pastorear la grey de Dios, primariamente a través de la enseñanza de la palabra. Por eso se le llama pastores y maestros, porque ellos pastorean y enseñan, o para ponerlo de otra forma, ellos pastorean enseñando y enseñan pastoreando. Su labor de los pastores es pastorear eficazmente la grey de Dios, enseñándoles fielmente la palabra. Pero ahora escuchen con atención cuál es el propósito de este ministerio de enseñanza pastoral en la iglesia. Versículo 12:
a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que hacen los pastores? Capacitar a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia, no los pastores, hagan la obra del ministerio. Esta palabra capacitar puede ser traducida también como equipar. Es la misma palabra que aparece en Marcos capítulo 1, versículo 19, donde se dice que Jacobo y Juan estaban en la barca de su padre remendando las redes. Ellos debían restaurar las redes que se agujereaban con la faena del día a día. ¿Para qué? Para que ellos remendaban las redes, para que pudieran ser más eficaces en la labor de atrapar peces. Bueno, eso es precisamente lo que hacen los pastores. Nosotros estamos aquí remendando redes. Nosotros estamos aquí restaurando, enseñando a los creyentes la palabra de Dios que fue revelada a través de los apóstoles. ¿Para qué, mis hermanos? Para que los creyentes puedan ser más efectivos sirviendo a los demás en la iglesia conforme a los dones que el Señor repartió a cada uno. ¿Ven ustedes cómo se completa el círculo en este texto? Pablo comienza diciendo que cada uno de nosotros posee ciertas capacidades dadas por Cristo para el bien de su pueblo, y ahora nos dice que Cristo también ha provisto a su iglesia de oficiales, de pastores, maestros que nos instruyen a través de la enseñanza de la palabra de Dios para que todos podamos hacer la obra del ministerio conforme al don que cada uno ha recibido del Señor. Mis hermanos, Dios no diseñó la iglesia para que los pastores hagan todo el trabajo. Dios diseñó la iglesia para que ellos equipen a los creyentes, para que ellos hagan la obra del ministerio. Eso quiere decir, mi amado hermano, que si tú eres miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, tú eres un ministro del Evangelio. En un sentido diferente a los ministros que predican la palabra desde el púlpito. Cuando la iglesia no funciona de acuerdo al diseño de Dios, el cuerpo no puede desarrollarse y crecer. Y ese es el tema que Pablo sigue tratando en los versículos 13 al 16. Esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos la unidad de la iglesia, la diversidad de la iglesia. Veamos ahora finalmente el crecimiento de la iglesia. Mis hermanos, ¿cuál es la meta que todos debemos perseguir como iglesia? ¿Cuál es esa meta? Estamos trabajando todos aquí. La obra del ministerio. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para madurar espiritualmente, de manera que cada uno de nosotros sea cada vez más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Cuál es la meta? Que todos sigamos creciendo para ser como Jesús. Hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 29, Pablo nos dice que los creyentes fuimos predestinados por Dios para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. En otras palabras, para que todos manifiesten las características de aquel que es la medida del hombre, aquel que es el hombre perfecto, nuestro bendito Señor y Salvador. Y ahora escuchen esto con cuidado, hermanos. La meta no es que lleguemos a ser una iglesia con una cantidad X de miembros. La meta no es que podamos llevar a cabo conferencias multitudinarias. La meta no es que podamos tener una superestructura eclesiástica que mantenga a todo el mundo súper ocupado. Nuestra meta es que todos juntos podamos seguir creciendo a la imagen de Jesús. Esa es la meta. Ayer hablaba con un hermano y él me comentaba de la dificultad que nos plantea perseguir esa meta. Porque esta es una meta que no es fácilmente medible.
Porque esta es una meta que envuelve a todos los miembros de la iglesia. Y lo cierto es, mis hermanos, que no todos los miembros están en la misma etapa de madurez. No todos los miembros están en la misma condición espiritual. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando uno dice esta iglesia es legalista. Esta iglesia es liberal. Esta iglesia es inmadura. ¿Saben qué? A todo eso yo digo sí. ¿Esta iglesia es legalista? Sí, hay legalistas aquí. ¿Es liberal? Sí, también. ¿Es inmadura? También. Inmadura. Porque la iglesia está compuesta por individuos. Y nosotros cometemos un craso error cuando tomamos a una persona o a 2 personas o a 10 personas o a 15 personas y decimos iglesia bíblica del Señor Jesucristo es así o es asá. Porque la palabra iglesia es demasiado amplia. Está compuesta de personas. Pero hermanos, la meta hacia la cual todos como iglesia debemos dirigirnos, trabajando juntos para el crecimiento del cuerpo, es ser iguales a Jesús. Versículo 15. Si no, o sea, en vez de ser niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, sino que hablando la verdad en amor. ¿Quiénes? Los pastores, no, todos los miembros, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Créame, yo puedo predicar 25 sermones de ese texto. Pablo vuelve de nuevo a la figura del cuerpo humano para instruirnos en cuanto al crecimiento de la iglesia. La iglesia es un organismo vivo en el que cada uno de sus miembros contribuye al crecimiento del resto. ¿Cómo? Al recibir y traspasar a otros la vida que recibe de Jesús, quien es la cabeza del cuerpo. O sea, Pablo está contemplando el crecimiento de la iglesia aquí desde 2 perspectivas. Por un lado está lo que Cristo hace en cada uno de nosotros. Si tú eres creyente, Cristo está obrando en ti. Y por el otro lado, lo que nosotros debemos hacer a la luz de eso que Cristo está haciendo en mí. Pablo dice que todo el cuerpo recibe su crecimiento de Cristo. Es por eso, hermano, que debemos tener mucho cuidado. Hay iglesias que tienen un montón de actividades y la gente cree que está bien espiritualmente porque están metidas en 50,000 ministerios y haciendo 50,000 cosas. No, hermanos. Lo que produce crecimiento es relación íntima, deleitosa, cercana con Jesús. Es Jesús que da crecimiento al creyente, no son las actividades de la iglesia. No se pierdan en eso, hermanos. Eso es peligroso. El crecimiento del creyente lo da Cristo. Es por causa de nuestra unión con Cristo que nosotros podemos crecer espiritualmente. Es una unión con Cristo que cada cristiano posee y por medio de la cual cada cristiano crece. Pero por el otro lado, Pablo dice también que el cuerpo crece como un todo cuando cada miembro traspasa a los demás lo que él recibe de Cristo. Así crece la iglesia. Vean una vez más el versículo 16. ¿De quién? De Cristo, ¿verdad? Todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, el cuerpo crece. La palabra que se traduce como coyuntura aquí significa literalmente punto de conexión. La coyuntura es ese punto de conexión donde 2 piezas se tocan. En este caso, la coyuntura funciona como un canal a través del cual la provisión que viene de Cristo como cabeza se traspasa a los demás miembros del cuerpo. Eso quiere decir que si tú estás aislado de la iglesia, tú tienes problemas. Si tú no estás en conexión vital con miembros en la iglesia, tú estás en problema, porque tú no estás recibiendo de nadie ni estás dando a nadie.
Cada miembro del cuerpo es colocado por Cristo en un lugar específico para realizar funciones específicas bajo el liderazgo de los pastores que ya Pablo mencionó en Efesios 4:11. A través de esos pastores y maestros, Cristo provee el alimento de la palabra, equipando así a los creyentes para que estos funcionen en el lugar que Cristo los colocó y conforme a los dones que Cristo le dio. En la medida en que cada miembro traspasa a los demás lo que él recibe de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, la iglesia crece y madura. Si un miembro no está creciendo y no está madurando individualmente, si un miembro se aísla de los demás, si no pone sus dones y capacidades al servicio del Señor, si él desea hacer la labor que le corresponde a otro, él está afectando la salud y el crecimiento de todo el cuerpo. De ahí que solo es posible que una iglesia avance hacia la madurez en un contexto de unidad y amor bajo un liderazgo bíblicamente establecido. Y hermanos, eso implica varias cosas de suprema importancia para cualquier iglesia local. Por un lado, eso quiere decir que tú no vienes a la iglesia, no deberías venir a la iglesia, como un consumidor pasivo para ser instruido por los pastores. Esta mañana vamos a ver que la iglesia no es un drive-thru espiritual. Esa persona que viene aquí a resolver su problema, pasa por el carro y se van, ya se fueron con su fundita, su McDonald's. No, la iglesia no es un drive-thru. Esto no es una estación de servicio. Esto es una iglesia. Así que nadie viene aquí como un consumidor pasivo para ser instruido por los pastores. No. De acuerdo a la enseñanza del Nuevo Testamento, tú eres un ministro que viene a la iglesia a ser equipado para ministrar mejor a otros con el evangelio. Eso es lo que tú vienes a hacer. Por eso es que Pablo dice: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. No lo hagan, pero dice: vengan para que puedan exhortarse al amor los unos a los otros. Alguien decía muy sabiamente que el sermón del domingo en la mañana no es la línea final del ministerio de la palabra, sino la línea de arranque. Estamos en una carrera, hay una línea de arranque y hay una línea final. Él dice: la predicación el domingo no es la línea final, esta es la línea de arranque. Ese es el comienzo de la obra en realidad. A medida que tu congregación, dice este autor, toma la palabra de Dios que le fue predicada y la pone a funcionar a través de la semana. Y Jonathan Leeman dice que el ministerio de la palabra comienza en el púlpito, pero luego debe continuar a través de la vida de la iglesia. Me encantó esta frase. Debe continuar a través de la vida de la iglesia mientras el eco de la palabra rebota de un miembro a otro. Nosotros debemos aquí producir reverberancia de la palabra de Dios. En la iglesia, dice Leeman, los corazones de los miembros absorben y proyectan la palabra para que pueda llegar a ser eficaz. Así que lo que los predicadores estamos supuestos a hacer cada domingo, ¿saben lo que es? Provocar una reacción en cadena. Nosotros estamos aquí para provocar una avalancha. Una buena predicación no solo te ayuda a entender la enseñanza de un pasaje en particular. Una buena predicación debe ayudar a los miembros a seguir estudiando la Biblia por sí mismos para que puedan ser buenos ministros de Jesucristo por el resto de la semana. Si no hacemos eso, somos malos predicadores. ¿Por qué ustedes creen que nosotros nos detenemos a ver el contexto? ¿Por qué un pasaje enseña lo que enseña? Porque estamos enseñando a estudiar la palabra. Eso implica también, mis amados hermanos, que la labor de la mayoría de los miembros de una iglesia probablemente no se va a llevar a cabo de manera formal, ni tampoco dentro de una estructura eclesiástica. ¿Oyeron eso? Esto significa que probablemente la mayoría de los miembros de una iglesia
no van a llevar a cabo su labor en la iglesia de una manera formal ni dentro de una estructura eclesiástica, aunque sí sometidos a una iglesia, sino más bien de manera informal por medio de las relaciones que vamos formando en la iglesia. Cuando tú llamas a un hermano, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Estás leyendo tu Biblia? Mi hermano, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Estás débil en tu fe? Déjame caminar contigo. Déjame ayudarte esta semana. Te voy a llamar todos los días para que compartamos lo que leímos cada uno en nuestra lectura diaria de las Escrituras. Te voy a llamar simplemente para que oremos juntos. Eso no se da en una estructura eclesiástica. Eso también significa, mi amado hermano, mi amada hermana, que tu crecimiento en gracia no solo te beneficia a ti. Tu crecimiento en gracia beneficia a todo el cuerpo. Esa es la imagen que Pablo nos presenta en los versículos 15 al 16. Lo que tú recibes de Jesús, eso es lo que das a otro. ¿Alguna vez tú has pensado en eso? Que tu lectura diaria de la Biblia, es importante para el crecimiento de tu iglesia. ¿Tú has pensado en eso? Que cuando tú lees la Biblia, no le estás leyendo únicamente para ti, sino también para poder ministrarla mejor a otros. Mira, mi hermano, es posible que tú estés aquí sentado hoy en la mañana y pensando, wow, es que yo soy muy débil. Es que yo soy muy pequeño. No es mucho lo que yo puedo hacer para el Señor. Déjame decirte algo. Si tú eres un verdadero cristiano y eres miembro de esta iglesia, mi hermano, mi hermana, tú tienes que entender que Cristo desea beneficiar a este cuerpo por medio de ti. Cristo desea beneficiar este cuerpo local de creyentes por medio de ti, y Él te ha capacitado para ello. Él te va a seguir capacitando. Él quiere que tú crezcas en tu comunión con Él, en tu intimidad con Él, en tu deleite de Él. Él quiere que te preocupes por servir a los hermanos conforme a las capacidades que Él te ha dado. Tal vez tú no tienes la capacidad de sacar a una persona de la depresión en medio de una profunda tristeza con la consejería. Tal vez Dios no te ha dado ese don. Pero tú puedes acercarte a ese hermano y decirle: mi hermano, yo te amo y solo quiero que sepas que estoy orando diariamente por ti. Eso es una iglesia. Eso es una iglesia. Y por favor, porque yo conozco al diablo. Yo me imagino al diablo trabajando. Qué bueno que le están diciendo eso a la iglesia, porque a mí nadie me llama. Yo no te estoy diciendo que te llamen a ti, es que tú llames al otro. Lo que yo te estoy diciendo, mi amado hermano, es que te quites eso de la cabeza y por primera vez en tu vida comiences a funcionar como un miembro de un cuerpo. Que para eso fue que Jesús te salvó. No es para ser servido, es para servir. Mira a tu alrededor, mi hermano. Esta es la iglesia en la que Cristo te colocó. Estos son los hermanos a quienes primariamente debes amar, a quienes primariamente debes servir, a quienes primariamente debes edificar. Esta es tu iglesia. Y solo será perfecta cuando lleguemos a la gloria. Wow, el tiempo se ha ido. Yo tenía varias aplicaciones, pero se quedarán en el tintero. Que el Espíritu Santo obre en nosotros con todo lo que hemos oído y con lo que vamos a oír esta tarde. Porque la asamblea de esta tarde, hermano, no son meros reportes. Nosotros queremos seguir trabajando esto en el corazón de cada miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude.